lo que nosotros hacemos no es religión. Porque hay algunas preguntas por ahí de los que nos visitan, o quizás de algunos curiosos, ¿verdad? Ustedes no oran, no hacen peticiones, no hacen esas cosas. Nosotros estamos tratando de entender que la vida nuestra debe ser una vida de oración. Orar sin cesar. Es el mandamiento de Jesucristo para nuestros tiempos. ¿Y cuántos han orado el día de hoy? ¿A qué horas han orado? Todo el día. Seguimos orando. O sea, no, y no debe hacerse de esto una frase por decir, ay, yo estoy orando sin cesar. No. Hay que estar conscientes de nuestra relación con Dios antes de hablar, antes de opinar, antes de sugerir. Y en lo profundo de nuestro ser, comunicarnos con el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Con el respeto que tienen muchos, el religioso no hace eso. El religioso espera que alguien salga aquí y de aquí dirija la oración. Y no es así. Quizás llegaremos en alguna oportunidad, cuando hayamos madurado espiritualmente, a hacer una congregación, una oración congregacional, pero que dé resultado. Oración congregacional de gente con entendimiento. Recuerda que Pablo dice que debemos de orar con el entendimiento. Debemos cantar con el entendimiento. Si usted ha cantado las canciones que salían allí, usted ya ha estado orando. Pero si usted no ha cantado, sencillamente usted se perdió la oportunidad de hablar con Dios a través de la melodía. Dios nos ha dado esa bendición de tener allí ese ecran, se llama, ¿no? Para que podamos leer las canciones y cantarlo y expresar, hacer de esas letras el deseo, de ese mensaje, el deseo de nosotros, para decirle a Dios con entendimiento lo que puede transmitir el mensaje que está proyectado allí. Por lo tanto, hermanas y hermanos, tenemos que ir formándonos. Tenemos que ir entendiendo que el tradicionalismo ha hecho mucho daño al ser humano en su relación con Dios. La religiosidad hace mucho daño en la relación del hombre con su Creador. Dios, como dijo Jesús cuando estaba en la tierra, está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Por lo tanto, como vivir en el espíritu no tiene tiempo ni espacio, pues entonces la oración nuestra debe ser sin cesar. Dios permita que haya entendido usted esto y ahí sentadito esté orando en su ser interior. Esté consciente. Claro, hay algunos que se concentran mucho y se quedan dormidos, no hay problema. Se le cansó la mente. No piense con la mente, piense con el espíritu. Fue un consejo sabio que me dio mi pastor en una oportunidad. Nos quedamos y Dios permita que terminemos esta parte ya con el tema. Estamos hablando de que estrenando mi mente espiritual. Pregunta al que está a tu lado, ¿ya estrenaste tu mente espiritual? No espero respuesta. Isaías capítulo 1 versículo 3. Entonces, si usted presta atención a lo que vamos a hablar en esta noche y usted aplica va con el deseo de aplicar a su vida, va a ver lo que va a pasar en su vida. Se lo garantizo. Dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve vacía. Isaías capítulo 1 versículo 3. Dice la Biblia, ¿puede leer conmigo fuerte?
Está mal escrito eso. Yo lo voy a leer así. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Son palabras de Dios a través del profeta. Dice, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué estaba anhelando Dios con esto? ¿Qué estaba anhelando Dios con esta oración? Que su pueblo tenga, ¿qué cosa? Que su pueblo entienda, ¿y qué más? Y tenga conocimiento. Fíjate. Entender no es igual que conocer, desde luego. Dios expresa el sentir de su corazón. Ahí está mejor. Dios expresa el sentir de su corazón a través del profeta. Y póngale atención a esto, porque esto va a contestar algunas preguntas cuando le hagan a ustedes por la calle. Ustedes oran, ustedes hacen vigilia, ustedes ayunan. Fíjate lo que Dios quería de su pueblo. Que su pueblo entienda y que su pueblo tenga conocimiento. ¿Por qué no dijo Dios? Israel no hace ayuno, no hace oración, no hace vigilia. Mi pueblo no lloriquea. ¿Por qué no dijo Dios eso? Y fíjate, tanta era la dimensión de la actitud del pueblo de Israel que Dios empieza diciendo este párrafo a través del profeta. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Dios, ¿qué estaba diciendo? ¿Que quién estaba mejor que quién? Que los animales estaban mejor que cosa. ¿Sabes, hermana y hermano, cómo nos ve Dios a nosotros cuando venimos aquí a las reuniones y no entendemos la palabra y no conocemos la palabra? ¿Sabe cómo nos considera Dios, no? Ese mismo Dios que está diciendo en relación a su pueblo, lo que acabamos de leer, ese mismo Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Él no cambia. Si usted ha leído con sus hijos, con sus hijas, la Biblia en su casa, ha estudiado y ha estado pendiente desde la última reunión hasta ahora de lo que hemos hablado, Dios no va a decir que tú eres peor que el buey y eres peor que el asno. Pero si usted no ha leído la palabra con sus hijos, no ha comentado por lo menos el interés de Dios para que salga de nosotros ese deseo de conocerle, estamos en un grave problema. Entonces, ¿se da cuenta a dónde estamos yendo nosotros? Y usted debe entender esto, hermana y hermano, porque si se tratara de hacer religión, todavía estaríamos en la sección peticiones, oraciones y todas esas cosas. De verdad. Muchos años el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los integrantes del reino vivieron vendados por la religión. Claro, había resultados de las oraciones, las vigilias y ayunos, porque el alma, como hemos visto, tiene un poder sobrenatural y que está oculto y que sale y se refleja a través de los ejercicios de lo que antes llamaban de la piedad para ello. Pero Dios está demandando de nosotros, ¿qué cosa? Que entendamos. ¿Y qué más? Y que tengamos conocimiento. Si estuviéramos cantando parados, saltando, nada, bien, pero cuando vamos a escuchar la palabra,
nos acomodamos y dormimos. ¿Se da cuenta usted la diferencia? Por lo tanto, partiendo de este pasaje escritural en donde nos quedamos, la última reunión, tenemos que decir, como en uno de los pasajes leídos anteriormente, que la mente de Cristo que tenemos nosotros necesita ser desarrollado en el conocimiento. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Sí. Se preocupen, los que no han dicho amén, ya lo van a leer y van a decidir si están de acuerdo con la palabra. La mente de Cristo, cuando el apóstol dice, inspirado por el Espíritu Santo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Está diciendo que además de la mente humana que traemos, ¿sí?, tenemos otra mente, la mente de Cristo. Como seres humanos traemos esa mente, y muchos lo han desarrollado de una u otra forma, otros más avanzados porque han tenido la oportunidad de desarrollar la inteligencia yendo a la escuela, al colegio, la universidad y maestrías y doctorados y qué sé yo. Tiene más desarrollado la inteligencia. Eso es lo que se llama la mente humana. Bueno, muchos nos hemos quedado pues mediocremente con una inteligencia así, como yo por ejemplo. Pero todo aquel que cree y recibe a Jesús adquiere la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo es necesario entenderlo, que se va a nutrir, se va a desarrollar con el conocimiento de la palabra. Por eso es importante que debemos estudiar la Biblia. Y no me vayan a comparar con aquellos que estudian la Biblia, los testigos de Jehová o qué sé yo. No, de eso no estoy hablando. No estoy hablando de información mental, no. Cuando hablo de estudio de la Biblia para el conocimiento de Dios, estoy hablando para que ese conocimiento cambie nuestras vidas. No nos haga pleitistas bajo el criterio de apologéticos, discutiendo, peleando. No, para eso no se estudia la Biblia. La Biblia se estudia para poner en práctica, para saber cómo voy a agradar a Dios en mi relación con mis padres, en relación con mis hijos, con mis yernos, con mis nueras, con mis suegros, con mis suegras. No sé si me estoy dejando entender. Para eso debo estudiar la palabra, para eso debo leerlo con mis hijos. No debo hacerlo para decir yo sé más que los otros. Dios nos libre de esa soberbia. Tenemos que estudiar y crecer en el conocimiento de Dios para que Dios se refleje a través de nosotros, impulsado por la mente de Cristo. Por lo tanto, hermanas y hermanos, la mente de Cristo está entonces en el conocimiento. ¿Puede decirle al que está a tu lado, la mente de Cristo está en el conocimiento? ¿Qué debemos ver y entender entonces con la mente de Cristo? Ok. ¿A dónde debo orientar esa mente de Cristo que la tengo? Abramos entonces conocimiento ahora leyendo Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3. Dice la Biblia: bendito, ¿puede leer conmigo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Quién nos bendijo? Cristo. Oh, ¿quién nos bendijo? El Padre. Dios, con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué hizo Dios el Padre? Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo.
Si usted quiere entender mejor en dónde quedan los lugares celestiales, aquí tiene la respuesta. ¿En dónde quedan los lugares celestiales? Buena pregunta. ¿En dónde quedan los lugares celestiales? Contésteme primero. Ahí está. ¿En dónde? ¿En dónde? En Cristo. Dile que está a tu lado, los lugares celestiales se encuentran en Cristo. O sea, toda la bendición y todas las cosas, todos los regalos que Dios nos está dando están netamente en los lugares celestiales. Fuera de ahí no hay otro, no hay un intermedio entre o sea, estoy en un antes de esto, ¿no? Mucha gente dice, no, me estoy conformando con algo, ya, eso lo ven como muy lejos. Miren ustedes, aquí está el problema del por qué muchos de nosotros vivimos quejándonos, vivimos afanados, vivimos angustiados, vivimos estresados, vivimos dominados por la enfermedad. No digo enfermos porque este cuerpo tiene que enfermarse. Hay cuerpos que están enfermos, pero que dominan a la enfermedad, al poder de la enfermedad. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque sencillamente no hemos entendido eso. Para empezar, dice que Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa nos hizo? Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué cosa nos dijo? ¿Nos hizo? Nos bendijo. ¿Nos bendecirá? No, ya nos bendijo. Nos ha bendecido. ¿Qué cosa ha hecho usted para que le bendiga? Nada. Nos ha bendecido. Y cuando yo te digo que Dios te bendiga, ¿estoy hablando bien? ¿Por qué no? ¿Qué nos bendijo ya? Porque tú eres bendecido. Y Dios te sigue bendiciendo. Ella nos bendijo. ¿Qué tengo que hacer para que Él me bendiga? Creer en esto. Cuando yo entiendo la palabra, va saliendo de mi vocabulario la oración religiosa. Y la oración religiosa es: Señor, bendícenos, Señor. ¿Sí o no? O bendice a mi hermano. Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. ¿Te das cuenta? Pero cuando yo entiendo esto, ¿cómo voy a orar? Gracias, Señor, porque le estás bendiciendo a mi hermano, le estás bendiciendo a mi hermana, nos has bendecido. ¿Hay algún bendecido aquí? ¿Hay alguien que tiene que hacer algo para que sea bendecido? Solamente creer. ¿Qué cosa ha hecho Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Dile que está a tu lado: oye, gózate que ya eres bendecido, ya eres bendecida. Somos bendecidos. Lo mismo los que están allá a lo lejos, en el ciberespacio. Dile que está a tu lado: gózate, Dios nos ha bendecido. No tenemos que hacer nada para ser bendecidos, ya somos bendecidos. Mira, aquí viene la respuesta a la pregunta. Dice: ¿con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Con qué nos ha bendecido Dios? Con toda bendición. Con toda bendición espiritual. ¿Con poquitas? Con algunas no. ¿Con algunas? Todas. Todas. Bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestes. ¿En quién? En Cristo. ¿En dónde se encuentra Cristo? Sentado a la diestra del Padre. ¿En dónde? En lugares celestiales. Ponga atención a esto. Lugares celestiales no es un lugar geográfico. Lugares celestiales no es un lugar geográfico. El cielo no es un lugar geográfico. Y las bendiciones que nos ha dado no son materiales, sino son espirituales. Señor, bendíceme con una casa. No, la casa es una añadidura. Si tú no crees que eres bendecido con toda bendición espiritual, te garantizo que no vas a tener casa. O lo vas a tener con tu esfuerzo, con mucho sacrificio.
Porque si no entiendo que soy bendecido con con bendiciones celestiales, espirituales, en lugares celestiales, entonces lo natural no se va a hacer realidad. ¿Qué dijo Jesús? Busca primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, o sea, casa, comida y vestido, ¿qué cosa dice? Que serán añadidos. Todo te seguirá, todo te seguirá. Nosotros tenemos que romper esa barrera, esa limitación de que Dios nos da de su misericordia. No. Si bien es cierto que al salmista, escucha bien, al salmista le seguía el bien y la misericordia, porque esa es la oración de él, ¿cierto? El bien y la misericordia, ¿qué cosa decía él? Me seguirán todos los días de mi vida. Si a él le seguía el bien y la misericordia del Señor, pues a nosotros no, porque nosotros ya lo debemos tener, porque somos hijos, y no solamente hijos, sino también herederos. Y coherederos con Cristo, hermanos, mucho más allá que recibir el bien y la misericordia. El impío también recibe el bien y la misericordia. Saca su sol, saca su luna, cae la lluvia, toma agua. Sí. Pero la diferencia se da cuando se haga realidad en mí por mi fe en lo que Él ya ha hecho, no lo que Él hará. Muchos creen que fe es estar seguro y tener la convicción de lo que hará. No, ya hizo. ¿Qué cosa dice? Nos bendijo. Cuando nosotros creamos y hagamos realidad esto, y yo tengo que incidir en esto, entonces recién lo espiritual va a hacerse realidad en lo natural. Pero ¿qué hace el ser humano con la mente humana? Ahora, pero se despreocupa de las cosas espirituales. Ahí está el secreto. Y las cosas espirituales no es oración, ayuno y vigilia, no, es el conocimiento de Dios. Por eso es que Él decía, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Yo voy a hacer una pregunta y es la siguiente: el que está en Cristo está en los lugares celestiales, ¿cierto o no cierto? ¿Y cómo está en los lugares celestiales? ¿Cómo está? ¿Y los demás no saben? Me voy a volver a repetir. El que está en Cristo, ¿en dónde se encuentra? ¿Y cómo se encuentra en los lugares celestiales? Bendecido con toda bendición espiritual. ¿Habrá aquí algún bendecido con toda bendición espiritual? Mira, hermano, no nos hagamos problema. Esto es tan sencillo que no necesita ningún esfuerzo, solamente leer y decir, verdad, tiene razón. Y eso es creer. No tiene que hacer ningún ejercicio espiritual, solamente entender lo que dice, que tú eres bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es todo. Y no tenemos que hacer nada más, ni como congregación, ni individualmente, para que eso se haga realidad. El problema en nosotros está que no entendemos lo que está escrito ahí. Un bendecido. Cuando tú y yo creamos eso, hermano, lo natural, así, solito se va a desencadenar. Lo material, solito va a venir. No hay que hacer nada más, porque Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y el reino de Dios en estos tiempos es espiritual. Entonces, el que está en los lugares celestiales, ¿cómo está? ¿Bendecido con qué? A ver. No sé, yo siento como que usted está en duda. Si tiene alguna pregunta puede hacerlo con toda libertad.
pero solamente para que usted tenga para tener la certeza de que usted es un bendecido, y estoy hablando con gente bendecida. El que no cree dice, no, yo no soy bendecido, pues entonces yo te invito a que aceptes lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso no es religión, eso no, olvídate. Nuestra relación con Dios es eso, relación. Muy bien, entonces, quería preguntarle algo. ¿Cuántos dicen amén, no? Si tú estás bendecido, ¿alguien te puede maldecir y tener efecto en ti? No. ¿Sí o no? No. ¿Alguien puede quebrantar de ti maldiciones? Buena la respuesta, ya no, porque lo hiciste al creer y lo expresaste. Ya de esto hemos pasado 11 años. ¿Te acuerdas cuando quebrantábamos maldiciones? Porque no creíamos en esto. Pero ahora te pregunto, que creemos que somos bendecidos y que hemos quebrantado y roto y rechazado y todas esas cosas para poder hacer realidad ese creer, ¿alguien te puede maldecir? No. ¿Alguien puede reprender de ti maldiciones? Entonces, ¿por qué cuando te salen mal las cosas? ¿Por qué dices, ay, seguramente es una maldición porque no he diezmado? ¿Por qué dices entonces, no prospero económicamente? ¿Será porque la maldición está llegando a mí porque no he dado mi diezmo, no he ofrendado? Si somos bendecidos con toda bendición espiritual, aunque pequemos, escúchame, y nos hemos dado cuenta y hemos reconocido nuestro pecado y hemos hecho uso de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado, no hay ni queda maldición en nosotros. Quedan las consecuencias de mi pecado, que es otra cosa. Porque la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero ten cuidado, que toda cosecha tiene su tiempo. No más. Tiene su final de cosecha. No te confundas. Esa situación difícil por la que estás pasando puede ser la cosecha de algún desatino que hayas cometido. Te sugiero algo. Si has confesado a Dios eso, el Espíritu de Dios te da convicción de que esa situación difícil que estás pasando es producto de ese pecado y lo has confesado, te sugiero algo. Quédate mudo, quédate muda. Descansa en el Señor y dile, Dios, aumenta gracia y conocimiento de ti para poder pasar esta situación difícil. ¿Me estoy dejando entender o no? Y si tu fe es bastante en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y la consecuencia de ese pecado es alguna enfermedad, pues cree que por las heridas de Cristo tú ya fuiste sanada, tú ya fuiste sanado. Y no hay ningún rasgo de pecado sobre ti, porque tú eres un bendecido, tú eres una bendecida. ¿Me estoy dejando entender o no? Así sea tumor, así sea enfermedad de riñones, así sea lo que sea. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? Y no tienes que venir aquí para que yo ore por ti, porque tú tienes el poder de Dios dentro de ti. Y la Biblia dice que ese poder actúa en ti. Y la Biblia dice que ese poder vivifica tu cuerpo mortal. Pues entonces si hay célula cancerosa o cancerígena, si hay cualquier cosa dentro de ti en tu salud, pues cree que por las llagas de Cristo tú ya fuiste sanado. Fuimos sanados, fuimos sanados. ¿Está comprendiendo o no? Pues entonces, si ya somos bendecidos, ¿qué maldición caerá sobre nosotros? Porque no he diezmado. Mira, los que pertenecen a la iglesia de Moisés, ¿usted sabe quién fue Moisés, no? El que libertó al pueblo de Israel. Hoy tuvo su iglesia, ¿sí? Dio leyes. Los que pertenecen a la iglesia de Moisés te leen Malaquías 3:10 para manipularte, para chantajearte, porque dice, maldito
tanto sois con maldición. Claro, estaba bajo la ley. Para el que está bajo la ley y es pastoreado por Moisés, si no diezma, es maldito con doble maldición. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo? Y si no está de acuerdo, igual está en la Biblia. Está en la Biblia. Y Jesús en la cruz dice que llevó toda nuestra maldición. Por lo tanto, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, para nosotros, escúchame bien, si diezmamos, o no diezmamos mejor, no hay ninguna maldición que nos caiga. Es tiempo que seas libre y seamos libres de esto. ¿Ha comprendido o no? No podemos. Ahí quiero llegar, no porque yo digo, aquí hay un teólogo, hermano, y le extraño cuando no está. Sí. Yo mi respeto para Jorge Luis. Tiene su laptop y el propio. Sí. Mira, y aquí está el problema. Yo no puedo sacar Malaquías 3:10, aunque no lo he hecho, pero si alguna vez lo he hecho, perdonen. Gracias, estoy perdonado. Pero mira tú, el religioso va a sacar esta excusa, pero ¿cómo? Si Abraham diezmó, ¿sí? Abraham puede haber diezmado, y no dice que lo hagamos nosotros. Yo te he dicho que me prestes atención para no ser malentendido. Cuando se enseña que el que no diezma es maldito con doble maldición, sencillamente está hablando sin la mente de Cristo. No tiene la mente de Cristo, tiene la mente de Moisés. Si tú lees en 1 Corintios 2:16, dice el apóstol Pablo: mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¿Qué tenemos? La mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. ¿Qué tenemos? A ver, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Puede repetir conmigo? ¿Quién le instruirá? Dígalo fuerte al final. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos nosotros? La mente de Cristo. ¿Hay alguien que tenga la mente de Cristo aquí? Si usted viene aquí los viernes y domingos es para ejercitar, para desarrollar esa mente, y esa mente de Cristo nos gobierna. Entonces, los que te predican diezmo y te maldicen con doble maldición leyendo las Escrituras, están hablando con la mente de Moisés, no con la mente de Cristo. ¿Sabes por qué? Escúchame, el diezmo no es un mandamiento del nuevo pacto. ¿Está entendiendo? Para nosotros no es este mandamiento. Y segundo, ya le dije antes, Gálatas 3:13 dice que Cristo con su muerte nos ha redimido de la maldición ¿de qué? De la ley. Podemos leerlo para que eso quede grabado en nuestro espíritu. Dice la Biblia: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Si tú no diezmas, ¿eres maldito? ¿Por qué? Porque Cristo se hizo maldito por nosotros, y no hay ninguna maldición de ninguna índole que nos llegue a nosotros. Ojo, y te digo, aunque pequemos, porque aún si pecamos, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si hemos confesado y nos apartamos, alcanzamos ¿qué cosa? Misericordia. ¿Estamos bien hasta ahí? Pregunta. Una pregunta. Entonces, como Jesús vino a cumplir toda la ley, entonces Jesús habrá diezmado también, ¿no? No. Cuidado. Yo me pregunto, Jesús, su ministerio. Jesús diezmó. Seguro que sí. Porque Jesús vivió bajo la ley. Y Él ha cumplido toda la ley por nosotros.
Recuerda que se está hablando al pueblo judío. Los gentiles no tenían ninguna ley. Vivíamos sin Dios, sin esperanza. Entonces Jesús, como un judío en la tierra, Él cumplió con toda la ley. Él diezmó, seguramente, y estoy convencido de eso. Pero nosotros que no hemos nacido de sangre y carne como Jesús de Abraham, ¿sí? Éramos gentiles, pueblo sin fe, sin esperanza, y que por la gracia de Dios hemos sido injertados al pueblo de Israel, ojo, pero no para vivir conforme a las leyes, sino nos injertó al Israel verdadero, al que dice Dios a través del apóstol Pablo, al Israel espiritual. Por lo tanto, somos judíos espirituales, así dice la Biblia. Y no hay ninguna ley ya que tenga que imponerse sobre nosotros, solamente la que fue dada para toda la humanidad, lo que muchos llaman como 10 mandamientos. Y nuestra norma de vida, sustentado en ello y en todo lo que escribieron los profetas y los apóstoles, debe ser nuestra norma de vida, o sea, debe ser la regla para nuestra norma de vida. ¿Está comprendiendo? Jesús diezmó, seguramente que sí. Entonces, estamos entendiendo que nos ha redimido de la maldición de la ley. Mejor dicho, un bendecido, ¿diezmará o no diezmará? Un bendecido debe proponer su corazón para sembrar. ¿Un bendecido diezmará o no diezmará? No. ¿Hay aquí algún bendecido? Ven. ¿Diezmará o no diezmará? No. Un bendecido no diezma, porque no está dentro de la ley. No hay ley que le obligue y ni está sujeto a maldición de ninguna clase. Yo le dije que me presten atención y préstenme atención ahora. Entonces surge la pregunta: ¿cómo se sostiene la extensión del reino de Dios en este nuevo pacto? Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de un bendecido? ¿Están comprendiendo? Vamos a Romanos 7:25. Ya la ley de Moisés, no más con nosotros. Romanos 7:25. ¿Qué dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, ponga atención, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Con qué servía a la ley de Dios? ¿Perdón? Con la mente, no a la ley de Moisés, sino a qué. ¿Y con qué lo servía? ¿Con qué se sirve a la ley de Dios? Con la mente. ¿Con qué mente? ¿La humana o la otra? ¿Cuál es la espiritual? La mente de Cristo. Ahora, ¿qué cosa se sirve con la mente? ¿Con qué se sirve a la mente? A la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es esa ley de Dios en tu mente? Romanos 8:2. Los que me están escuchando no se vayan porque estoy hablando contra el diezmo. Ahí quédense. ¿Qué cosa dice Romanos 8:2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La pregunta fue: ¿cuál es la ley de Dios en tu mente? La ley del Espíritu de vida en Cristo. Esa es la ley que debe estar en nuestra mente. ¿Cuál es la ley que debe estar en nuestra mente? O sea, con nuestra mente debemos de servir, ¿sí?, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Hasta ahí va comprendiendo? Ya no hay la ley de Moisés, ahora hay la ley del Espíritu de vida. Ok, si uno le sirve a Dios con la mente, y ponga atención a esto, entonces no voy a diezmar. Si no voy a diezmar, ¿qué es lo que debo hacer?
Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Pastor, si yo no voy a diezmar, ¿qué debo hacer entonces para que el reino se extienda, para que se sostengan los siervos de ustedes? ¿Qué cosa hay que hacer? Segunda de Corintios 9, 7. Parece que en la Biblia de este letrero no está 2 Corintios 9, 7. Ahí aparece. ¿Qué cosa dice? Cada uno de como propuso en dónde, en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quién. ¿Qué cosa está en tu mente? La ley de la vida de Cristo. Y dice, cada uno de como propuso en dónde. Corazón es sinónimo de mente. Cada uno de como propuso en dónde. En su mente. ¿Quién es el que debe decirte lo que tengas que hacer con el dinero? ¿La ley, el pastor o quién? ¿Quién? La mente de cada uno de ustedes en relación a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mejor dicho, amado hermano, amada hermana, la siembra, no el diezmo, la siembra es una propuesta de la mente antes de ir al dinero. ¿Qué cosa dice el apóstol? O el Espíritu a través del apóstol. Cada uno de como qué cosa. Como propuso. Antes de coger el dinero, ¿qué tienes que hacer? ¿En dónde? Acá arriba. Por eso yo dije el domingo y hace 2 domingos, cuando usted quiera diezmar, use ese término. Cuando usted quiera sembrar, siéntate con tus hijos en la mesa. Hijos, exijan a sus padres que se sienten con ustedes en la mesa. ¿Para qué? Para que propongan cuánto van a sembrar. Cada uno de como propuso en su mente. ¿Sí? ¿Qué cosa? El dar, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama. ¿A quién? Al dador alegre. ¿En dónde tenemos que proponer dar? En otras palabras, amada hermana, amado hermano, el dinero tiene que dejarse llevar por lo que dicta tu mente. ¿Está comprendiendo? Que el dinero no gobierne tu mente, sino que tu mente gobierne el dinero. Ojo, y aquí viene este pasaje. Yo abro la Biblia para tratar de estar a la par con esa Biblia que está ahí. Segunda de Corintios, capítulo 9, ¿sí? Ok. Bien. ¿Qué cosas tenemos que hacer en vez de diezmar? ¿Qué cosa proponer? Sembrar. Dígame ahora. Dígame. Pastor, usted dijo algo, o sea, con lo que voy a preguntar tiene que ver, ¿no? Que corre el riesgo y de que se entienda mal, ¿no? Sí. Pero mi pregunta es, supongamos el sueldo que yo gano, supongamos 500, 600 soles. O sea, antes tenía que sacar mi 10. Claro. Si yo, o sea, lo que vale para Dios es lo que yo propongo. ¿Seguro? Más, si es menos. ¿Lo ha entendido bien? Seguro, lo ha entendido bien. Lo ha entendido bien. Mi hermana pregunta para los que están lejos, que se corre el riesgo de entender. No terminé, o sea, lo que vale para Dios es lo que yo propuse y que eso tengo que dar. Claro, seguro. ¿Qué cosa es lo que vale para Dios? Lo que usted propuso, no lo que yo le dije, ni lo que el dinero le dijo, no lo que Moisés dijo, sino lo que tu mente dijo. ¿Me estoy dejando entender o no? No la mente tuya, sino de quién. ¿La mente de quién? ¿La mente de quién?
¿Y sabes a dónde voy yo con este entender? Más arriba del 10%. ¿Sabes por qué? Porque la mente de Cristo no dio un brazo ni una pierna. Él dio toda su vida por cada uno de nosotros. Yo sé que no les gusta a los que están en la ley de Moisés, a los que son de la iglesia de Moisés. Pero tranquilo, no se preocupe. Yo pienso que si usted entendió esto y lo hace con la mente de Cristo, mira, escúchame bien. Basta con uno, dijo Dios a Abraham cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿cierto? ¿Cierto o no? Si hubiera uno, no destruyo. Si hubiera 5, no destruyo. O sea, ¿qué te quiero decir? Basta con el corazón de uno. Si tú estás por aumento de sueldo, eso moverá, así ser presidente de la República, para que dé leyes que te beneficien en tu sueldo, si tú estás cumpliendo la palabra. ¿De verdad? ¿Por qué? Pon atención a esto. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6, 7, 8 y 10. Fíjate, cuando me pregunta la hermana a mí si yo debo dar lo que mi mente dice, humanamente yo pienso, entonces voy a dar menos del 10%. Porque allí se enfoca la mente humana, menos del 10%. Pero mira lo que dice la Biblia. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará, ¿qué cosa? Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso antecede del anterior. Te pregunto ahora, si tú has entendido que tienes la mente de Cristo, si tú has entendido que el diezmo o el no diezmar no te va a traer maldición, si tú has entendido que ahora no es diezmo sino es siembra, si tú has entendido todo esto, te pregunto, ¿estás en condiciones de sembrar escasamente o generosamente? El problema es tuyo, no es mío. Pastor, cuando una persona tiene una hectárea de terreno ya listo para sembrar, y yo tengo bastante semilla para poder sembrar, y si yo soy un pedacito nomás, yo corro el riesgo también de que alrededor de lo que yo sembré, pudiendo haber sembrado todo, crezca más la hierba. ¿Seguro? Hermanos y hermanas, venimos hablando sobre ¿qué cosa? Estrenar la mente espiritual. Y el estrenar la mente espiritual tiene que ver mucho con ser bendecido o no ser bendecido. El estrenar la mente espiritual tiene mucho que ver con ser feliz en esta tierra. El estrenar la mente espiritual tiene que ver mucho con ser sano, física, espiritual, anímicamente. Estrenar la mente espiritual tiene que ver mucho con la armonía y la paz en el hogar. Por lo tanto, si tú tienes una mente generosa, sembrarás ¿qué cosa? Generosamente. Sigo el ejemplo de la hermana. Si yo tengo 500 soles, gano 500 soles, ¿cuánto sería mi siembra generosa? Te voy a poner una línea. ¿Más del 10 o menos del 10? Más del 10%. ¿Cuánto sería mi siembra escasa? Menos. ¿Quién decide? Usted. Yo no. Pastor, Pero un corazón lleno de gratitud, ¿cuánto? pero lo escaso está relativo a la cantidad Lo escaso está relativo a la mente. o al porcentaje. A la mente, no al dinero, a la mente. El mezquinarle a Dios. A la mente. ¿Por qué te digo a la mente? En la Biblia, esto es bastante largo. Digo, si gano 8,000, el 10 va a ser 800, ¿no? Claro. Pero si da 700 sería escaso en todo caso. No, si da 700, yo no voy a meterme a discernir el corazón de la gente, porque eso es personal. Por eso, ¿en qué relación está lo escaso? Más arriba de la ley, Al porcentaje, más arriba de la ley, el 10%. al 10%. Claro. Eso es el estándar en todo caso, porque la ley lo dijo. ¿Sí? Pero no es el dinero lo que yo gano, lo que va a mandar. Es mi mente. Si mi mente es generosa, mi siembra va a ser generosa. Tengo la mente de Cristo. Si tienes la mente de Cristo, darás todo. 90%. ¿Qué? ¿Cuál es el problema?
Mira, te voy a decir algo. Lee bien la Biblia y tú vas a encontrar algo que a mí me ha impactado. Fíjate. Hay registrado en la Biblia de iglesias que dieron más allá de lo que no tenían. Ojo, ¿me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿Lo han leído? Esas son las iglesias en Macedonia. Dieron más allá de lo que no tenían. Ellos no tenían el estándar del 10%. Aquí todavía lo estamos regulando. Ellos dieron más allá de lo que no tenían. Te pregunto, ¿qué cosa es dar más allá de lo que no tenían? Si tú das más allá de lo que no tienes, ¿qué cosa significa? ¿Qué has hecho para que des si no tienes? Has tenido que pedir prestado para dar. ¿O no? Eso hacían ellos. Más allá de lo que no tenían, daban. Y sabes, la mentalidad humana se anda fijando. Mi actitud generosa es menos del 10% de la ley. Voy a dar menos. Con eso es suficiente. No es así. Por eso que no te pongo normas. Es como propusiste en tu corazón. Si crees que tienes la mente de Cristo, pues como ¿quién tiene que actuar? Como Cristo. Y seguimos. Y para terminar con esto. Y terminarlo el domingo. Definitivamente, o sea, el tema en sí. Ahora fíjate, dice, y poderoso es Dios para que abunde en vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Toda gracia, ¿a fin de qué? Teniendo siempre, ¿qué cosa? En todas las cosas, poquito, bastante, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué cosa dice? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El versículo 11 que dice, ahora sí, y aquí terminamos, ¿qué dice? Para que estéis, ¿qué cosa? Enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. El que siembra generosamente, ¿qué va a tener? ¿Poquito? Bastante. ¿Para qué? Para que sea enriquecido en todo. Te pregunto, ¿qué quieres? ¿Sembrar escaso o generosamente? Que Dios añada bendición a su palabra y oro a Dios para que esto quede grabado en nuestros corazones.